Muy buenas noches y muy bendecidos a todos los hermanos que nos están viendo y a los que están presentes aquí en esta noche. Hoy hay un buen grupo, no sé por qué razón. De todos modos, nos sentimos contentos de que están presentes. Una cordial bienvenida a los que nos están visitando por primera vez en lo que son los estudios de los jueves en la noche. Y hoy estamos en el volumen 3, la serie número 3, y el tomo de hoy es el número 7. Y el título de hoy es un título bien bonito. Se llama El Padre de los Espíritus. Cuando yo escuché esa expresión del Padre de los Espíritus, yo como que no me acordaba dónde estaba en la Biblia. Y yo decía, el Padre de los Espíritus, ¿de dónde sacarían eso? Y entonces precisamente eso está en un versículo ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 9, que dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y después pregunta y dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Qué verso tan bonito, ¿verdad? Cuando se dice el Padre de los Espíritus, se está hablando del responsable de toda la creación espiritual. Todo lo que es espíritu salió de ese Padre. Un padre se constituye en un autor. Cuando se produce un plano de construcción, los ingenieros hablan entre ellos y preguntan: ¿quién es el padre de esta criatura? Por causa de que el autor es el Padre. Entonces, cuando miramos el asunto del Padre de los Espíritus, entendemos que Dios fue por toda la eternidad y es. Entonces Dios es un círculo, no tiene principio y no tiene fin. Es como un círculo de 360 grados, ¿no? Usted no sabe dónde termina y dónde empieza. Pero en un punto de esa eternidad, diga eternidad, eso es un periodo que no tiene comienzo, no tiene final, no se sabe cuándo empieza, cuándo termina, simplemente es. Dios vive en un tiempo que se llama el eterno presente. Para Dios todas las cosas son now. Y hay veces que cuando usted no ve manifestada en su vida las cosas que usted quiere ver o las cosas que Dios le ha prometido, usted le pregunta al Señor y el Señor te dice, y usted le dice: ¿cuándo vas a hacer esto? Y Él te dice: now, but not yet. Siempre Dios tiene un eterno presente, ¿no? Ahora, en ese punto específico donde Dios creó esos espíritus, la razón por que la Biblia dice el Padre de los Espíritus y porque habla de que lo que Dios creó fueron espíritus, es porque Dios es espíritu. ¿Se acuerdan allá en el libro de Juan era que decía Dios es espíritu? Entonces Dios no podía producir otra cosa que no fuera espíritu. Todo viene del espíritu. Cuando usted analiza las cosas, todas las cosas tienen un espíritu, tienen un comienzo, tienen una célula inicial que es la que le da la razón de ser a eso. A veces yo pienso, ¿cómo fue que Dios creó esos espíritus? Cuando Dios creó los espíritus, Dios, que es un Dios de orden, tenía el orden en su mente. Y Él no simplemente creó las cosas por crearlas, sino que Él tomó un esmero, tomó un cuidado. Dios estructuró toda la creación de esos espíritus para que esos espíritus funcionaran en una forma específica que Él deseaba. Ahora, cuando hablamos de espíritus y pensamos
y examinamos lo que la Biblia nos habla acerca de lo que existe en el cielo, en realidad usted no se encuentra con un espíritu, porque espíritu es la esencia de lo que Dios creó. Pero si a usted lo llevan al tercer cielo ahora mismo y le dan la visión de la cuarta dimensión, diga cuarta dimensión. La cuarta dimensión es donde ya habita lo que tú no puedes ver desde la tercera dimensión, que es donde está el espíritu, alma y cuerpo, el conglomerado, ese tripartito de lo que tú eres. Si Dios te deja ver la cuarta dimensión, lo que tú vas a ver no son espíritus, tú vas a ver ángeles. Entonces, cuando tú comienzas a analizar las escrituras por todas partes, tú te das cuenta que esa creación de espíritus se expresa en lo que son ángeles. Y en los ángeles existe un orden jerárquico. Dios no creó un montón de ángeles sin una jerarquía. Cuando tú miras en un pelotón de soldados, tú miras y tú lo que ves ahí es un montón de soldados. Pero si tú te acercas con cuidado, tú comienzas a ver que no todos los soldados son iguales, aunque sí se parecen, son muy diferentes, y dentro de ese pelotón hay un orden que los separa por categoría. Entonces, cuando tú piensas en el conglomerado de lo que es el reino de los ángeles, tú vas a comenzar a ver eso. Dios creó ángeles, pero Dios creó unos ángeles superiores que se llaman querubines. Y los querubines son unas criaturas que, cuando hablamos de querubín, rápido tu mente se va corriendo para Ezequiel 28 y para Isaías 14, ¿verdad? Porque ahí es donde estaba el gran querubín cubridor, el querubín protector. Cuando tú miras allá en el arca de Noé y vienes a la ley de Moisés, y en la ley de Moisés encuentras aquel arca de oro, encima del arca de oro, ¿qué había? Había dos querubines mirándose uno al otro, como protegiendo el contenido de lo que había dentro de esa caja de oro con madera, que representaba todo el trato de Dios con el hombre de su creación. Y los querubines son criaturas superiores. No sabemos, la Biblia no nos da información de cuántos son, incluyendo el que era. ¿Había pensado en eso? Pastor, los espíritus son indestructibles. Son indestructibles, pero el que los creó los puede deshacer. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia, en los libros proféticos, cuando habla de ese querubín protector que se le promete y se le dice, y para siempre dejarás de ser? Es decir, que el Padre de los Espíritus no solamente tiene el poder y la potestad para crear un espíritu, sino que también posee la autoridad y el poder para deshacerlo. Y eso es una realidad. Porque aquel querubín que engañó las naciones, aquel querubín que contrató secretamente y abusó del poder que se le había dado, engañó a una tercera parte de los ángeles que estaban reportándole a él. Y el necio corazón de esos ángeles fue, ¿cómo es que dice la palabra? Su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, oiga bien esto. Si ese querubín cubridor hubiera venido con unas palabras abiertas así, quizás muchos de ellos no hubieran querido. Ese querubín vino con una inteligencia superior y utilizó su autoridad y utilizó su poder para de alguna forma engañar
igualito que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. A veces yo pienso, ¿cuál fue el cuento que ese querubín le hizo a los otros ángeles para llevárselos enredados? ¿Usted no había pensado en eso? Un ángel es una criatura inteligentísima. Un ángel solo tiene el poder de destruir todo este planeta, con hacer así nada más. Hay ángeles destructores, hay ángeles de guerra. Pero volviendo al asunto del orden jerárquico, después de los querubines hay otros ángeles que se conocen como los serafines. Y los serafines son ángeles que auspician y que ofician en el santo tabernáculo de Dios. Cuando usted los mira en la Biblia, usted los encuentra en unas posiciones donde ellos ejercen un trabajo que no es de mensajería, no es un trabajo, es un trabajo específico de estos serafines. Y por supuesto, después de los serafines, también hay ángeles y hay arcángeles. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un ángel mensajero, el ángel mensajero especial que la Biblia le da nombre, que se llama Gabriel. A Gabriel se le dio la responsabilidad de aparecer en muchas ocasiones y de hablar con un José, de hablar con una María para desenredar aquel tremendo problema que había allí. Porque María comenzó a vomitar y no se podía explicar por qué. Y José la miraba y él se miraba y decía, el negrito no ha hecho nada aquí. Y entonces Gabriel tuvo que venir, mira, no temas de recibir a María por mujer. Y tranquilo, Bobby, no fue nadie. Lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. También tuvo que ir donde María. María, bendecida eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. He aquí que darás a luz un hijo. Esos son ángeles mensajeros. Gabriel era un ángel que ese era el mensajero más activo que había. Una vez Daniel comenzó con una de esas peticiones que estábamos hablando hoy aquí en el culto de oración. Y Gabriel lo mandaron inmediatamente a llevar una respuesta. Pero que a mitad de camino a Gabriel se le encuentra el famoso superquerubín aquel, el príncipe de Persia, le dice el libro de Daniel. Y se le encontró y allí no lo dejaba pasar. Y entonces Gabriel, ángel mensajero, muy inteligente, conocedor de sus capacidades, pero también conocedor de su autoridad. Inmediatamente, en la cuarta dimensión tú no tienes que ir a ningún lado. En la cuarta dimensión tú haces así y ya aparece Miguel al lado tuyo. Miguel era un arcángel de guerra, ¿no? Miguel viene y aún Miguel demuestra una inteligencia superior cuando frente al príncipe de Persia, que no era otra persona, esto era una guerra de ángeles, lo que había ahí, ¿no? Miguel no abusa de su posición, sino que con respeto, con reverencia al Señor, le dice, el Señor te reprenda. Fíjense, a mí me llama la atención, ¿por qué Gabriel no le podía decir el Señor te reprenda? Porque ese no era su trabajo. Su trabajo era mensajería. El del arcángel Miguel, su trabajo era intervenir en estas otras cosas. Hay personas que piensan que el cielo es un sitio bien aburrido. Yo te voy a decir hoy cosas que te van a estremecer. Pero el cielo es un sitio con una actividad que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra parece una escuelita bíblica de domingo, comparado con lo que está sucediendo en la cuarta dimensión, en el mundo espiritual. Entonces, hay ángeles mensajeros, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines. Usted nota que ya como que hay ahí dentro de esa jerarquía, hay un orden. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente hizo este planeta, Dios creó un universo completo. A Satanás le encantaba porque cada vez que el Señor lo veía que venía,
¿De dónde viene? Ah, no, de pasear por la tierra y de andar por ella. Esto es tremendo. Acabo de venir de los jardines colgantes de Babilonia. Sí, estuve por allá por Mesopotamia y pasé por Persia, por la tierra de las 1001 noches. Y entonces tú miras que en el mundo de esos espíritus hay una actividad específica, hay una actividad ordenada. Finalmente, cuando Jesucristo es manifestado, hay una cuadrilla de ángeles que la Biblia le llama espíritus ministradores enviados al servicio de los que serán herederos finalmente de esa salvación final, ¿no? Es decir, que hay un orden que establece que hay ángeles que le sirven a usted. Dios le dice a los capitanes que sean, ustedes se encargan de allá, yo no sé cómo Dios lo hace. Yo lo que sí sé es que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Eso sí yo sé que lo dice. Yo sé también que cuando tú caminas, el Salmo lo decía tan claro para Jesús y para nosotros, a sus ángeles, ángeles plural, mandará para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Pastor, ¿y a mí me dan permiso para yo darle órdenes? Usted se calla la boca. Los ángeles no reciben instrucciones de nadie aquí en la tierra. Cuando ese ángel llega, ya llega con una orden de trabajo firmada por algún superior allá arriba, que le dicen, vaya, haga esto y esto y esto, así ha dicho el Señor. Se acabó. Pastor, entonces ellos no me buscan un parking. No, búsquelo usted. Hay gente que han abusado en una forma tan miserable, con un reino tan poderoso como el reino angelical, que se creen que eso es algo que se les entregó a ellos. Dios no comparte su autoridad con nadie. Y cuando usted utiliza de la autoridad que Dios le delega a usted, usted lo hace sometido a Él. Si usted no lo hace sometido a Él, usted se desligó de Él y Él no tiene nada que ver con usted. Lo tenemos que decir así porque es que esto es un asunto bien serio, ¿no? Sí, pastor, usted parece que tiene coraje hoy. Desde que yo recibí en mi espíritu que yo iba a traer este tema, yo temblé. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito de usted y de mí, ¿sí? Estamos todavía en el preámbulo, no hemos entrado a la clase. Los ángeles son espíritus que fueron creados cuando también usted, el espíritu suyo, fue creado. Allí Dios creó todos los espíritus, así, creó todos los espíritus. Dios no anda creando nada hoy. Pero desde que Dios te creó a ti, Dios tenía un propósito específico, designado y diseñado para ti. No hay tal cosa como una persona en el cielo que barre la esquina y también va y cierra la puerta. Y también va y recoge. No. Cada cosa tiene su orden establecido en el cielo. Y eso es lo que Dios ha hecho con la iglesia en la tierra. Dios constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios lo hizo así, porque cada persona tiene una responsabilidad para trabajar en el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Aquí también hay un orden, fíjense. Lo que aquí no hay es una jerarquía.
Usted y yo no tenemos una jerarquía. Aquí el más pequeño como el más grande es igualito. Amén. Y hay otra cosita más que yo quiero decirte para entrar en materia. Los espíritus que fueron predestinados para venir a participar de carne y de sangre, esos espíritus tienen unos privilegios que los ángeles no los tienen. Hay cosas que tú y yo hacemos que anhelan mirar los ángeles, pero no pueden ni tocar esto. Lo que a ti y a mí nos dieron, los ángeles no lo pueden tocar. El cántico que tú y yo cantamos de redención, ellos no lo pueden cantar. El cántico de redención, ellos no lo pueden cantar. Y el privilegio de venir a participar de carne y de sangre, y de una vez tú estás aquí, fuiste vendido al pecado y te compraron y adoptaron tu cuerpo, eso los ángeles no pueden ni acercársele. Con eso cerramos el preámbulo, y yo sé que tú estás pensando. Y entramos a la parte primero, que es Dios, el Padre de los espíritus. Y ya leímos el verso de Hebreos 12:9, que dice que Él es el Padre de los espíritus. Ahora mira el segundo verso que está en Hebreos, capítulo 1 y versículo 7. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y ese va a ser el tema del domingo aquí. Ministros llamas de fuego. Pero fíjate que hay una transición tan tremenda, porque Dios tiene un orden angelical en el cielo. Entonces ahora aquí en la tierra, cuando Él habla de sus ministros, Él los llama llamas de fuego. Y una de llama de fuego, para que Dios llame a algo una llama de fuego, eso es un asunto bastante serio. Eso es bastante serio, porque el fuego quema, el fuego purifica, el fuego revela la pureza y la verdad de todas las cosas. El fuego prueba lo que tú haces y dice si pasa la prueba o no. Un ministro de llama de fuego no es cualquier cosa. Y ese privilegio tampoco ni se le acercan los ángeles. Job capítulo 1 versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor, ¿quiénes? Los hijos de Dios, y entre ellos vino también ¿quién? ¿Dónde usted piensa que sucedió esto? Alguien que me diga, ¿dónde usted piensa que sucedió esto? En el cielo, en la cuarta dimensión. ¿Alguien piensa que pasó aquí? ¿No? Ok. Fue en el cielo, en la cuarta dimensión. Tú sabes que anteriormente les había dicho que en el cielo hay una actividad increíble. Y hay ángeles, yo me imagino que hay ángeles corriendo para todas partes y por todos lados, moviéndose por todo este universo. Y de vez en cuando los ángeles venían a presentarse ante el Señor. Pastor, pero es que los llama hijos y son ángeles. Bueno, porque como dijimos anteriormente, Dios es el Padre de los espíritus. Fíjate, Dios es el Padre de los espíritus. Y hay algo que también quería mencionarte, y es que los espíritus tienen una vestimenta. ¿Ok? Y vamos a entrar en un tópico ahorita que vamos a explicar todo eso. Pero los espíritus tienen una vestimenta que los distingue. Una vestimenta que los hace los personajes que son. ¿Ok? Para ser específico. Vamos a ver una similitud que existe entre los ángeles y los hombres. Porque la Biblia da mucha información sobre eso. Y cuando nosotros aquí estudiamos un tema hace mucho tiempo atrás de la imagen y de la semejanza,
Y nosotros llegamos aquí a la conclusión con la palabra de que cuando Dios diseñó su cuerpo, el cuerpo que Él se iba a preparar, ya Él sabía cómo iba a ser su cuerpo desde la eternidad. Cuando Él le dio la forma al ser humano, ya ese modelo del ser humano, ya Él lo tenía diseñado allá desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el hombre fue, sencillamente el hombre se materializó a lo que Dios ya tenía en mente que iba a hacer. ¿Ok? Porque hay gente que piensa que el Señor estaba inventando las cosas. Usted tiene que ver a Dios como un productor y escritor de una película. Dios lo escribe todo. ¿Dice eso la Biblia? Dice la Biblia dice, lo he pensado y así lo haré. Así dice el profeta, ¿verdad? Y obviamente Dios lo pensó y lo escribió. Todo lo que Dios iba a hacer lo escribió. Y luego, por eso es que el salmista es tan profundo en el Salmo 139. Él dice, mira, tal conocimiento. Parece que el Señor le abrió un poquito el libro y se le enseñó. Y él vio 2 o 3 de los capítulos y de las páginas y dijo, tal conocimiento es demasiado para mí. Pero si es que aquí yo no abro la boca para decir la palabra y ya tú la sabes. Todas las cosas que tú dices, ya Dios las sabe desde antes. Aún las que tú dices que están mal hechas. Yo puedo asegurarte que hay un libro que tiene todo lo que tú dices. ¿Cómo será ese libro? Entonces, luego el salmista dice, y en tu libro, el librote es, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Apúntalo en tus notas, Salmo 139, como del verso 8 para adelante. O sea, la creación de Dios es un asunto tan y tan preciso que a Dios no se le escapa ni un pelo, ni un suspiro. Todo está gobernado y manejado por Dios. Mira cómo se parecen los hombres y los ángeles, ¿ok? Mira cómo se parecen. Hebreos o Corintios 13:1. Cuando el apóstol Pablo habla, dice, si yo hablare en lenguas humanas y en lenguas ¿qué? Angélicas. Yo le pregunto a usted, trate de pensar en otro lenguaje universal que no caiga dentro de esas dos categorías. ¿No lo hay? Si es de la cuarta dimensión, son lenguas angélicas. Y si es de la tercera dimensión, es lenguas humanas. Sea el dialecto o el lenguaje que sea. Cuando Pablo comienza este capítulo de la preeminencia del amor, en ese primer verso hay un misterio que no tiene fondo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Usted sabe que cuando usted lee el libro de 1 Corintios 13, todo lo que usted lee ahí es algo que va transportado a lo superlativo, a lo máximo. Porque va a compararlo con el amor. Y al final, todo lo superlativo no se compara ni se le para al lado al amor. Por eso cuando usted mira lenguas humanas y angélicas, esas son los únicos dos tipos de lengua que existen. La pregunta mía es, que posiblemente es la misma suya, ¿cuáles serán esas lenguas angélicas? Yo pensé, cuando yo leía esto, yo pensaba que era esa jeringonza que nosotros hablamos cuando hablamos en lengua. No es eso. Es un lenguaje que va más arriba de hiper. Eso es un lenguaje que es una forma de comunicación que no se puede percibir lo que es.
la forma en que Dios se comunica. Por eso es que a veces cuando tú maquinas tus cositas en tu mente carnal caída, el Señor te mira de allá arriba y hace... Y en un microminuto, un micrón de segundo, Él te escanea todas las intenciones tuyas desde que empieza hasta que termina y por dónde estás pensando ir. Si esto o aquello te falla, ya Dios te examinó todo eso. ¡Hey! Hay gente que piensa que se le puede esconder a Dios. ¿Tú no te has escondido del Señor? Seguro que sí. En las oraciones. Hay veces que tú hiciste algo que está mal hecho y tú comienzas tu oración, Padre, porque tú sabes. Tú sabes, Señor. Y detrás de la conciencia tuya, déjame decirte quién es que está detrás de la conciencia tuya. Es la puntita del Espíritu Santo. La puntita nada más. Del Espíritu Santo que te dice, confiesa, habla de aquello. ¿No te ha pasado eso cuando estás orando? Sí, Dios mío, tú que estás en el alto cielo. Oh, Señor. Tú sabes que el salmista llegó a comprender esto y se paraba y decía, mi pecado está delante de mí. Examíname y escanéame y dime si estoy puro, si estoy sucio. Y si estoy sucio, blanquéame y límpiame. Así es como tú tienes que ir ante la presencia de Dios. Tú no le puedes venir al Señor con tanta cosa. No, porque es que Dios te conoce, si Él te hizo. Él cuando formaba tus tejidos, Él sabía la estructura molecular, espiritual tuya. Y después cuando creó tu embrión, allí dentro estaba el Espíritu Santo haciéndote hello, dentro del vientre. Así es como Dios te conoce. Yo te estoy diciendo esto por algo que te voy a decir ahorita. Hechos capítulo 12, versículo 13 al 15. Esto fue cuando a Pedro lo metieron preso. Y allá estaba Pedro en la mazmorra preso. Y de momento se aparece por la noche un ángel y le hace el ángel. Y las cadenas, ¡pum!, se le cayeron las cadenas, los grillos y todo. Aquellos eran unas cadenotas que le ponían con unos pernos así. ¡Bum, bum, bum! Todo se le cayó. Y el ángel le hizo... Y salió caminando el ángel y caminando y caminando. Y Pedro detrás de él y todos los guardias. Y sale Pedro y siguió y siguió y siguió hasta que ya estaba en una distancia. Y cuando ya iba por allá, se sacudió del éxtasis en que estaba. Porque cuando un ángel se te aparece, tú caes en un éxtasis. Porque el choque de la tercera dimensión con la cuarta dimensión causa un éxtasis. Cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, era un choque entre la tercera dimensión que él estaba y la cuarta dimensión. Cuando él relata esto en Corintios 12, él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no estoy seguro, pero fue tan real. ¿Tú no has tenido un éxtasis de eso? Ese es el choque de la tercera con la cuarta dimensión. Y Pedro llegó por allá y cuando ya llegó por allá que se sacudió al rato, ¿y qué me pasaría a mí? ¿Y qué yo hago aquí? Y ahí comenzó el cerebrito de él a recopilar y a recopilar. Ay, si ahora comprendo. Así lo dijo. Si fue que el Señor mandó a su ángel y el ángel me sacó y me trajo hasta acá. Y el hombre va contentísimo y de momento llega y dice, pues déjame ir a ver a mi gente. Y cuando llega ya a la puerta, aquí es que comienza esto. Cuando llamó a la puerta del patio, salió a recibirlo una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, porque era Pedro, de gozo, ¿qué hizo? No abrió la puerta. Estaba tan gozosa que no abrió la puerta. Tú no has ido a veces a visitar a un familiar tuyo y cuando tú lo visitas, que abren la puerta y te ven. ¡Ay, tremendo! Y cierra la puerta otra vez. Y va y dice, mira, fulano está aquí. Pero te tiró la puerta en la cara. Pues así le hicieron a Pedro. Y entonces se fue corriendo hacia adentro y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Verso 15. Y ellos le dijeron, estás crazy, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces, ¿qué dijeron ellos?
La pregunta es, ¿de dónde viene esa expresión y ese tipo de información? ¿De dónde viene? A los judíos les habían enseñado que nosotros somos personas físicas y que hay ocasiones cuando tú puedes tener en el caso del Señor puede haber una teofanía, ¿no? Y en el caso de nosotros puede haber una manifestación donde te ven, pero no te ven. Y entonces ellos a eso le llamaban lo que conocen desde el principio, que fue lo único que los profetas escribieron y de lo que Moisés habló, que eran ángeles. Entonces los judíos decían, pues tiene que ser su ángel. ¿Por qué su ángel? Porque él está preso. Él está preso. Y yo sé que de allí él no va a poder salir. Entonces ahí hay una similitud. Diga similitud. Hay una similitud de un hombre con un ángel. Mira otro pasaje, Apocalipsis capítulo 21, versículo 17. Esta es tremenda. Y midió su muro, ¿cuánto? 144 codos, que es 12 por 12, ¿no? De medida de hombre, la cual es ¿qué? La cual es de ángel. Entonces ahí yo me quedo pensando y digo, bueno, tal parece que las manifestaciones de ángeles que se vieron en el antiguo pacto fueron que cuando veían un ángel, lo que veían era una silueta parecida a la silueta humana. ¿Usted ha oído de esas personas que dicen que han visto un ángel de 8 pies de alto? ¿O de 12 pies para arriba? ¿O que vieron un ángel que miraron y la sandalia era como de aquí hasta allá y cuando miraron las nubes de Nueva York no dejaban ver la otra parte del ángel? Hermano, los ángeles son tan reales que se te pueden aparecer. Ningún ángel va a medir 15 pies, ¿ok? Para que duermas tranquilo. Puede que sea un ángel que mida la misma estatura tuya, o un ángel de 5'8", 5'10" o de 6 pies, ¿ok? ¿Por qué? Porque el modelo de la vestimenta de los ángeles viene del modelo que Dios escogió para hacerte a ti y a mí. ¿Amén? ¿Sí? Jesús, cuando fue transformado, ya en ese periodo de esa transformación de su cuerpo, después de la resurrección, después que Tomás le metió el dedo en la herida, después ahí a los 2 o 3 días pasa por una puerta cerrada. ¿Y cómo tú explicas eso? Era una manifestación de la cuarta dimensión. Giesi, el siervo del profeta Eliseo, un día estaba turbado así y decía, este montón de soldados van a acabar con nosotros. Y el profeta le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea la cuarta dimensión. Y cuando abrió los ojos, vio y estaban todos los montes cubiertos, todo cubierto de seres espirituales. No eran gigantes de 10 pies, eran gente común y corriente de a caballo. ¿Ok? Esto yo te lo digo porque si se te aparece un ángel, no te sorprendas, aunque yo sé que tú te vas a vomitar y saberme qué cosas más. Y déjame decirte, aquí ahora mismo, aquí hay montones de ángeles. Montones de ángeles hay aquí. Y se gozan. Y se babean. ¿Saben lo que es esa expresión? Se babean. Están salivando. Porque esto te lo dieron a ti, pero no se lo dieron a ellos. Tienes que entender eso. Ahorita entramos a eso. Hechos capítulo 6, versículo 15. Esto fue cuando apedrearon a Esteban. Ya le habían dado tantas pedradas que ya el hombre estaba así. En una de esas, Esteban por su boca empezó a hablar las mismas palabras que habló Jesús en la cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban comenzó a sentir un desencaje de lo humano yéndose a lo espiritual. Y cuando sus ojos en él,
en Esteban, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? Como el rostro de un ángel. La misma explicación nuevamente. Y el médico Lucas escribió esto para que usted y yo lo entendiéramos. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a la parte 3, que es la etapa futura del hombre, para ver lo que va a pasar con tu cuerpo, el que tienes ahora, y qué es lo que tú vas a tener allá. Vamos a Lucas 20. Lucas, su panfleto dice Mateo, táchelo y ponga Lucas. Lucas 20:34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, esto viene de una plática de una muchacha que se había casado con un muchacho. Este muchacho tenía 4 hermanos más y el muchacho murió. Entonces, por ley, para mantener el linaje, ella tenía que casarse con alguien de la misma familia para preservar el linaje con un hermano. Y entonces se casó con el segundo hermano. No sé qué era lo que ella le hacía, porque se murió el segundo también. Tercero, cuarto, y se murió, y ella se casó con los 5. Entonces ellos vinieron con una pregunta capciosa a decirle: allá en la resurrección, ¿cuál de los 5 va a ser el esposo de ella? Mira qué pregunta más estúpida, ¿verdad? Pero está buena, porque con esta pregunta Dios nos revela algo que nosotros tenemos que ver. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por ser dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Cuando él dice esto aquí, Jesús de lo que está hablando ahí es del factor tiempo, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo. En la primera carta de Tesalonicenses, cuando Pablo dice, el Señor descenderá del cielo y luego nosotros los que vivimos, dice. En la segunda carta ya parece que el Señor le reveló que él no iba a estar vivo. Y cuando él lee, usted lee en 2 Tesalonicenses 2, dice, y a vosotros que sois atribulados, los que están vivos, dad reposo con nosotros, los que ya murieron. Parece que había como una revelación de parte de Dios diciéndole a Pablo, tú no vas a estar vivo cuando yo venga. Para que el hombre se tranquilizara, ¿no? Por eso se retiró bien tranquilo. Y la resurrección de entre los muertos, mira lo que dice, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son ¿qué? Son iguales a los ángeles. ¿Lo ve, pastor? Que somos ángeles. No, somos iguales a los ángeles, que no se casan. Eso es todo, ¿ok? No te vayas más de ahí, porque no dice más. Los ángeles no tienen esposas. Una vez le preguntamos a un ancianito en la iglesia allá en Boston, ¿qué son las epístolas, Eugenio? Y él dijo, las epístolas son las esposas de los apóstoles. Porque él no sabía, ¿no? Pero dice iguales a los ángeles, fíjate. 2 Corintios 5:1, y ahora la cosa aprieta. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Si se deshace, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es una vestimenta espiritual. ¿Cuántos pueden entender eso? Está hablando de cuerpo, ¿verdad? Hay gente que piensa que son unas mansiones, el Señor me tiene tremendo townhouse allá en el cielo con aire acondicionado. No. Cuando la Biblia habla de habitación, te está hablando de la vestidura espiritual que tú vas a tener. Y tengo noticias para ti. La vestidura que tú te vas a poner cuando llegues allá es la misma que tú tenías antes de bajar para acá. Vamos a ver. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto gemimos, deseando ser revestidos, que es vestidos de nuevo. Pero yo pregunto, ¿por qué estamos gimiendo? ¿Por qué estamos gimiendo? ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu se acuerda de cuando estaba vestido de aquello. Y ahora le pusieron este camastro encima. Le pusieron este guayuco. Esa es una palabra boricua. Y entonces
Tú estás gimiendo dentro de ti. Tú quieres ser revestido de aquella tu habitación celestial, la que tenías antes de que tú bajaras aquí, te pusieran esta, que se pone vieja. Hay que estar pintándole el pelo, hay que estar cortándole las uñas, hay que estar afeitándolo. Hay tantas cosas que hay que hacerle a esta. Aquella es maintenance free. Mire, yo odio tener que afeitarme todos los días. ¿A cuántos le odian afeitarse eso? Y se corta uno. Eso es un pugilato. Yo espero que ya no hayan navajas Gillette. De aquella nuestra habitación celestial. Oye lo que dice ahora el verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no qué. ¿Sabes lo que significa esto, bendecido que me escucha? Que cuando Dios creó los espíritus, Dios los vistió. Eso es lo que quiere decir esto. El espíritu es la esencia de lo que tú eres, pero Dios te vistió de una vestimenta celestial. Y si no te visten de esa vestimenta, el apóstol ahí dice que estuvo en el paraíso, que tú estás gimiendo para que te la pongan, porque si no te vas a sentir desnudo. ¿Por qué tú crees que Adán y Eva salieron corriendo cuando le fueron abiertos los ojos? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos y dijeron, no podemos estar así. Nosotros siempre hemos tenido habitación. Y salieron corriendo a taparse con hojas de higuera. Tu espíritu quiere que lo vistan otra vez. Tu espíritu está cansado de estar viviendo en este cuerpo. Y tu espíritu gime. Y no solamente tu espíritu. Mira el otro verso, Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros. Que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es a saber qué. ¿Qué dice ahí? La redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué significa la redención de nuestro cuerpo? Que te rediman, que te den el que tú tenías. Eso es lo que significa. Cuando usted va con un cupón a la farmacia, usted va a redimir el cupón, que le den a usted lo que el cupón dice que vale. Pues cuando usted llegue allá arriba, Dios le va a tener el vestidito, lo llevaron a Londres y va a estar, ya, ahí está con tu nombre. Es el tuyo, tiene tu nombre, ese nadie te lo quita. ¿Ok? Los cuerpos de los espíritus que participaron de carne y sangre fueron adoptados. Pastor, yo pensé que había sido mi espíritu. Tu espíritu siempre ha sido de Dios. Lo que vendieron fue tu cuerpo. Pero como tu espíritu vivía en tu cuerpo, entonces ahora había que comprar el campo para entonces sacar el tesoro. Pues mira lo que dice aquí en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Oye bien. Esto es un asunto futuro. Para que Él, Jesús, sea el primogénito, el primero de esa clase. Ahora mismo el único que tiene un cuerpo glorificado ahora mismo. Una habitación celestial es Jesucristo. Nadie más tiene una. Todos los demás están desvestidos. Hasta el momento cuando te encuentres cara a cara con Él, que ahí, en un abrir y cerrar de ojos, te van a vestir con tu vestimenta celestial. Por eso es que dice a la imagen de su Hijo. Y entonces dice para que Él sea el primogénito, el primero de esa clase, entre muchos hermanos. Fíjate que te llama a ti hermano de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay un versito por ahí que está en Hebreos que te dice: nadie recibe esta gloria si no es llamado según el orden de Aarón. Y yo buscaba eso. ¿Y quién era Aarón? Aarón era hermano de Moisés. Y aquí dice que tú eres hermano de Cristo. Tú participaste de carne y sangre, tú eres hermano de Él.
No dije que eres ángel, dije que eres hermano de Él. Y eres coheredero con Él. Amén. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Sí? Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La pregunta es: ¿cómo es Él ahora? ¿Y cómo es Él? Él es un cuerpo glorificado. Él es un cuerpo que llegó allá arriba y nunca ese cuerpo había estado allí. El cielo cambió hace 21 siglos porque llegó un cuerpo que no había estado allí. El cuerpo se formó en la tierra, de la tierra lo vivió 33 años y medio, después se lo quitó, lo sepultó 3 días, después lo agarró otra vez, lo glorificó y se lo llevó con Él. Y por eso es que Filipenses 3:21 te dice que Él es el que transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este que tenemos, en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Amén. Hasta ahora yo no he visto que me dice que me va a vestir de un cuerpo de ángel. Pastor, ¿usted tiene algo contra eso? No. El asunto es que tú eres hijo. Tú eres hijo, tú eres heredero, tú eres coheredero, tú eres hermano de Él. Tú no eres un mensajero. Tú no eres un guerrero. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Tú tienes derechos en el reino que no los tienen los ángeles. Los ángeles anhelan mirar las cosas que tú tienes. Pastor, ¿usted los está menospreciando? Todos los ángeles de Dios están a nuestro alrededor para nuestro servicio. ¿Sí o no? Ellos nos sirven, nos brindan su servicio. Amén. Yo espero que te suba la moral. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Qué distancia hay entre la predestinación y la adopción? Un montón de años. Porque la adopción vino cuando ya Él agarró el mando, destruyó al que te vendió y ya te compró con sangre. Ahora Él dice: ahora el papá tuyo soy yo. Yo te adopto ahora. Y ahora tu cuerpo recibe el espíritu de la adopción. Y el espíritu que está dentro de tu cuerpo dice: Abba, Padre. Amén. En el original lo que dice es Padre, no dice Abba, pero lo dice, ¿ok? Él llama a su Padre. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo. Versos mal trazados. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Hemos leído estos versos muchas veces. Yo me incluyo en que muchas veces he dicho que este grupo de cosas y de personas que se hablan aquí son lo mismo. No son lo mismo. Cuando el escritor de Hebreos te dice: tú no te has acercado al monte de Sinaí, tú no te has acercado al monte que ardía en fuego y si una bestia pasaba, la pasaban con dardo y allí no se podía esto y lo otro. No, tú te has acercado a esto. Y entonces empieza a explicarte. Te acercaste al monte de Sión, te acercaste a la ciudad del Dios vivo. Ese no eres tú, esa es la ciudad del Dios vivo. Te acercaste a la Jerusalén la celestial, te acercaste a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese no eres tú, esos son los ángeles que te sirven. Te acercaste a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esos somos nosotros. Y después sigue hablando. A Dios, el juez de todo. Ese no eres tú, ese es Dios, el juez de todo. A los espíritus de los justos
hechos perfectos, ese somos tú y yo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, ese es Jesús, ese no somos nosotros. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todas esas cosas a las que tú te acercaste, pero dentro de todas esas cosas hay dos que te pertenecen, que son los espíritus de los justos hechos perfectos y los primogénitos en Cristo. Esos somos nosotros. Según de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y de quién más? Y de sus ángeles escogidos. Pastor, ¿esos somos nosotros? No. Esos son los ángeles que están designados para servirnos a nosotros. Porque Pablo se lo está encareciendo a Timoteo delante de Dios y delante de esos ángeles, de esos espíritus ministradores que son los que le sirven. Y le dice, tienes que guardarte en eso porque ellos son los que te sirven a ti. ¿Ven el punto? Y el último, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? ¿Y cuál es la palabra que sigue? Esa palabra tiene que estar ahí por algo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Tú sabes cuántas veces Dios dijo esto? Por causa de la palabra jamás. Una sola vez. Mi hijo eres tú. Cuando nació Jesús, ese es mi hijo. El domingo nos dijeron, ese es mi hijo, a él oíd. Ese es mi hijo en el que tengo complacencia. Nunca Dios le ha dicho a un ángel, mi hijo eres tú. Pero ellos son hijos porque son creación de Dios. Son hijos porque Dios es el autor de ellos. Pero nosotros somos adoptados. Nosotros somos los hijos adoptados de Él. Los únicos que participaron de carne y de sangre. Y que van a resucitar juntamente con Él. Somos de la misma calidad de Jesucristo. De la misma calidad. Oye lo que te acabo de decir. Somos de la misma calidad de Jesucristo. Fíjate que en Oseas el capítulo 13, no me acuerdo el verso, creo que es el 12, que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. El aguijón de la muerte, el único que ha dicho eso hasta ahora es Jesucristo. Pero va a llegar un día que tú y yo lo vamos a decir también. Sorbida es la muerte en victoria. El lugar que tú y yo ocupamos en la jerarquía del Padre de los Espíritus es que somos hijos de Dios, somos adoptados en el amado y somos semejantes a Él. Nos parecemos a Jesucristo. Piensa. Nos parecemos a Jesucristo. ¿Quiere que te diga más? Él derramó su sangre por nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso te da una posición semejante a la de Él. Por eso es que te sienta en el trono con Él. Si un ángel se sienta en el trono, le queman las alas. Pero a ti te dijeron, tú te puedes sentar conmigo. ¿Cómo decía en Apocalipsis? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo me he sentado con el Padre. Con eso te dejo. Ese es el estudio del Padre de los Espíritus. Será hasta la próxima. Muy buenas noches. Muy bendecidos.